Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 6 minutos. En punto, ni modo. Híjole, pero hay unas cuestiones técnicas que nos impidieron iniciar exactamente a las 7, pero ya estamos con ustedes con mucho gusto desde esta bella, helada, húmeda, gélida, nocturnal, invernal, muy fría, pero siempre cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy martes 4 de febrero de 2020 en el tomo número 131 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Lo voy a quitar porque es que me dice que quite el audio. Pues hoy vamos a tener como la lectura de la semana un libro muy entrañable para mí. Un libro que fue escrito por Erich Fromm por allá en 1951. Lo escribió. ¿Sí? Posteriormente la primera edición castellana fue por ahí como en 1975. Fíjense, un cuarto de siglo después hubo una versión al castellano, dicen, porque lo tradujeron en España, ¿sí? Al español, ¿sí? Lo tradujeron y yo vi andando por ahí en San Cosme, en la ribera de San Cosme, en la Ciudad de México, por ahí en 1984 más o menos, en una librería de viejo, ¿sí? que venden libros muy usados y viejos ya. Vi ese libro que me llamó la atención y lo compré. Creo que me costó unos 8 pesos o 10 pesos, o sea, 5 pesos me costó. Muy barato. Y lo compré y realmente me encantó. Yo ya había leído El arte de amar, de Erich Fromm, ¿sí? Y vi que era de Erich Fromm, El lenguaje olvidado. Dije, bueno, si está excelente el libro El arte de amar, de Erich Fromm, pues El lenguaje olvidado, pues vamos a ver de qué se trata. Con un subtítulo como Introducción a la comprensión de los sueños, mitos y cuentos de hadas, ¿sí? Ese es el título completo de este libro. Y hoy vamos a iniciar, aunque vamos a mezclarlo ya con algunas cosas de la novela de Demian, de Hermann Hesse. Vamos a mezclar con El lenguaje olvidado, porque finalmente, bueno, Demian pues, fue publicado en 1919, ¿sí? 32 años después se publica El lenguaje olvidado. Y en la novela de Demian, como ya habíamos comentado la semana pasada, se habla mucho de los sueños. Los sueños juegan un papel fundamental, ¿sí? Y como les comentaba el viernes, les voy a compartir algo relacionado con El lenguaje olvidado, con Demian, con los sueños, ¿sí? De parte mía. Les voy a comentar algo que ojalá resulte de su interés. Vamos pues a hablar algo de Demian, vamos a hablar algo del lenguaje olvidado, vamos a iniciar el lenguaje olvidado, les voy a comentar algo de los sueños y toda la semana vamos a estar hablando del lenguaje olvidado porque es un texto en espera de que usted lo lea, porque ya hay ediciones, Yo creo que pasaron más de 30 años en que no había ediciones. Tanto que yo llegué a tener el pensamiento de yo transcribirlo a máquina,
¿sí? Al fin y al cabo, pues que Erich Fromm ya se había muerto, ¿sí? Dije, pues ya ni derecho de autor ha de haber y no sé qué, ¿sí? Y hasta últimamente empezó a haber ya nuevas ediciones. Nunca lo hice eso, nuevas ediciones, pero yo conservo ese libro. Entonces, es El lenguaje olvidado de Erich Fromm. Para la reflexión, vamos a tener la sección para la reflexión, va a estar con nosotros el maestro Jorge Portillo, ¿sí? Va a estar el joven Marcos Jiménez, que nos ha estado comentando algo acerca de los libros de Carlos Castaneda, ¿sí? Las enseñanzas de Don Juan, El don del águila, que por cierto, pues el doctor Santillana se entusiasmó y el viernes estuvo comentando también, porque es un autor que también impactó al maestro y estudioso médico Manuel Santillana. Va a estar pues Marco Jiménez, va a estar Mi Libro MX. En esta ocasión pues le toca a Esther Gracida. Ella es la joven, esta promotora de la lectura que tienen este portal, que accedan a él, ¿quieren ustedes un libro? Accedan, ahí hay comentarios, hay libros, y además se lo pueden llevar a su domicilio, se lo compran ustedes, y ahí apoyamos este esfuerzo de estas jóvenes, con Blanca Leiva, con Grecia Margot, Mariana Paz, que es la líder, una jovencita muy jovencita, 13 años debe de tener Mariana, está Esther, está Liz, y apóyenlas, entren ahí en el Facebook, a Mi Libro MX, y ahí van a encontrar ustedes diversas cuestiones relacionadas con los libros. Hay libros, hay separadores, ¿sí? Después seguramente les va a gustar algún libro por ahí, ¿sí? Ahí se ponen en contacto, de inmediato les contestan y se lo llevan a su casa, se lo llevan, y es una muy buena opción. Bueno, va a estar al fin de las 8:30 Esther Gracida. Vamos a tener la frase del día y la música, como ya va siendo costumbre de algunos martes. La música va a ser de cumbia va a ser la música el día de hoy. Pues va a estar Los Ángeles Azules, va a estar Rigo Domínguez y su grupo Audaz, y la Sonora Dinamita hizo una grabación de una de las clásicas cumbias que se llama Macumba, e invitó a Susana Zabaleta, ¿sí? Y hicieron una extraordinaria versión de Macumba, ¿sí? Y vamos a programarlo, pues todo va a ser de cumbia. Pues qué bueno que están con nosotros. Iniciamos. Café Tatiacta, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. La lectura de la semana. Pues Saint-Clair continúa con su búsqueda, pues prácticamente su búsqueda de sí mismo. Ya tiene alrededor de 18 años y ahí anda. En el libro se comentan algunos sueños. Tiene un sueño relacionado con el pájaro que tiene ahí entre cabeza de águila y alas de gavilán, un pájaro que está rompiendo un cascarón, que es como una especie de símbolo heráldico que está en la puerta, en el portal ahí de la casa de Émile Saint-Clair. Y tiene varios sueños. Yo este libro lo leí. Y conoce, o sea, un día va pasando por una iglesia, por una catedral, y le llama mucho la atención el sonido del órgano, ¿sí? Hay un órgano que está ahí sonando pues muy melancólico, de manera muy extraordinaria.
incluso se queda afuera, en ocasiones que estaba cerrada la puerta de la catedral, escuchando. En una ocasión ve la puerta abierta y se mete y se sienta en una de las bancas. Al final y está un joven, una persona, tocando el órgano, ¿sí? No se da cuenta este personaje que ahí está Saint-Clair. Saint-Clair se sale un poco antes, espera a que salga este joven, lo sigue, va a una taberna, total de que propicia Saint-Clair un encuentro con él. Este joven se llama Pistorius, ¿sí? Es un joven enigmático, ¿sí? Que tiene características de búsqueda similares a la de Max Damian, a la del propio Sinclair, que anda en eso, ¿sí? Es a la mamá de Damian y a otros personajes que forman ahí una especie de comunidad, dicen ellos, de personas que tienen la señal, que es la señal de Caín, de acuerdo a la interpretación que de dicha señal hace Max Damian. Entonces, contacta con Pistorius, le platica Pistorius a Saint-Clair que pues él pretendía ser sacerdote, siempre no, su papá que insistía que fuera sacerdote, de todas maneras estudió, pero no llegó a profesar los votos eclesiásticos, y ahora al parecer pues va a ser el titular ahí del órgano, estar tocando órgano ahí en la catedral, y ahí están platicando. Entonces, en una ocasión, Saint-Clair, y le platica de Abraxas, es el que le platica de Abraxas, pues esta entidad, ¿no? Esta entidad que es bueno y malo, ¿sí? Que reúne, pues Abraxas es un, pues no es un personaje, es un demiurgo, ¿sí? Creado desde la antigüedad, aparece en Egipto, en Babilonia, en Grecia misma, ¿sí? Y la característica la usan mucho los gnósticos. Y la característica de Abraxas es que es un dios bueno y malo, es decir, en él se conjuga la divinidad y la malignidad, ¿sí? A diferencia del dios judeocristiano, ¿sí? O del dios maometano. Entonces, de eso le habla a Pistorius, le habla de los sueños, le habla de una serie de cosas. Yo leí este libro por ahí, más o menos como en 1982, ¿sí? Y un día, yo ya había leído El lenguaje olvidado, ¿sí? El lenguaje olvidado, 82, o quizá un poquito después, porque El lenguaje olvidado yo accedí a él en el 84, yo se pone como el 80, finales del 84 o el 85. No encontré el ejemplar, porque yo anoté ahí lo que había ocurrido, y anoté la fecha, el día y el año, día, mes y año, lo anoté ahí. Entonces, yo ya había leído El lenguaje olvidado y estaba en un ejercicio diario de anotar mis sueños, motivado por la comprensión que plantea Erich Fromm, que se lo vamos a ir comentando en esta semana, de cómo comprender los sueños, no interpretarlos, comprenderlos, ¿sí? Y entonces yo decidí ejercitarlo y empecé a escribir los sueños. Al principio no me acordaba, no soñé, al rato, a la hora, a las 2 horas, sí, soñé, ¿sí? Y entonces me ponía a escribirlo. Pero con el ejercicio de escribirlo ocurrió que, pues yo no sé si empecé a soñar más o empecé a tener mayor conciencia de los sueños. El caso es de que fue como una especie de impulso, el escribir los sueños en la mañana, el impulso para soñar mucho o para acordarme mucho de los sueños y para acordarme de inmediato. Incluso hubo muchas ocasiones que yo despertaba a las 2, 3 de la mañana, recién soñado, ¿sí? Y me ponía a escribir porque tenía ahí en el buró y una pluma y el cuaderno, y ahí escribía. Me dormía y volvía a soñar, volvía a despertar y volvía a anotar. Hubo noches que anotaba 3 o 4 o 5 sueños en la noche, ¿sí? Fue una época muy, muy estimulante para mí, muy, muy interesante para mí como persona. Y yo andaba en esas, ¿sí? Y un día, noche, tuve un sueño y lo anoté, ¿sí? Y estaba leyendo Demian.
Estaba leyendo Demian y de pronto, ¿sí? Leo que Saint-Clair dice, voy a ir con Pistorius y le voy a comentar el sueño que tuve para ver si me ayuda a comprenderlo, ¿sí? Y yo cuando leo lo que soñó Saint-Clair, ¿sí? Cuando leo lo que soñó Saint-Clair, pues me doy cuenta que es exactamente el mismo sueño. Yo no había leído esa parte, yo no había llegado a esa parte del libro. Yo no lo había leído. Al día siguiente del sueño, llegué a esa parte. La leí, me sorprendí. Y en la novela, Saint-Clair dice, voy a ir con Pistorius a que me ayude a comprenderlo. Y va Saint-Clair y le cuenta el cuento. Le cuenta el sueño a Pistorius y Pistorius le hace una interpretación o una comprensión, ¿sí? Esto es lo que soñó Saint-Clair, exactamente lo que soñé yo antes de llegar a este punto. A veces nos contábamos mutuamente nuestros sueños. Pistorius sabía interpretarlos. Recuerdo ahora uno de ellos, para el cual halló una explicación singular. Yo había soñado que volaba, pero no por facultad propia, sino lanzado a través de los aires por un violento impulso del que no era dueño. La sensación de este vuelo, deliciosa al principio, no tardaba en trocarse en miedo, cuando me veía disparado a alturas vertiginosas. Pero entonces descubría con satisfacción que podía regular la ascensión y el descenso, reteniendo y dejando escapar el aliento. Y yo soy exactamente eso. Así que iba volando y de pronto me dio un miedo espantoso porque iba a la estratosfera. Y de pronto con la respiración, poco a poco empecé a bajar. Y ahí cerca de la casa de mis papás, ahí en el ranchito, ¿sí? Ahí en la esquina del bulevar y la presa del fuerte que sube uno al canal, ahí había un guamúchil. Oye, hay una construcción. Hay un guamúchil. Bueno, a un lado de ese guamúchil yo bajé pero despacito y posé mis pies en la tierra, ¿sí? Ese fue mi sueño, ¿sí? Entonces va Saint-Clair con Pistorius y Pistorius le interpreta el sueño a Saint-Clair y a mí, ¿sí? A esto dijo Pistorius: el impulso que le hace a usted volar es nuestro gran patrimonio humano común a todos. Es el sentimiento de nuestra relación con las raíces de toda fuerza, pero nos da miedo abandonarnos a él. Es tan peligroso. Por eso, casi todos renuncian gustosos a volar y prefieren caminar como buenos burgueses por su acera, apoyados en los preceptos legales. Usted no. Usted sigue volando valientemente y de pronto descubre usted algo maravilloso. Advierte que poco a poco va adueñándose del impulso y que junto a la magna fuerza general que le arrastra, hay otra fuerza pequeñita y sutil que le es propia. Hay una fuerza general que le arrastra, hay otra fuerza pequeñita y sutil que le es propia. Un órgano y un timón. Sin ella, vagaría uno al azar por los aires, como le sucede, por ejemplo, a los locos. Estos tienen vislumbres más hondos que los burgueses de la acera, pero no poseen una clave. Carecen de un timón que les permita marcar el rumbo y flotan a la deriva en el espacio. Pero usted no, Saint-Clair. Usted logra dominar el impulso. ¿Cómo? Eso quizá no lo sabe usted aún. Lo consigue usted por medio de un órgano nuevo, de un regulador respiratorio. Y ahora puede usted ver qué poco personal es su alma en sus estratos más profundos. Semejante regulador no es, ni mucho menos, invención suya. No es nada nuevo. Existe ya hace milenios enteros. Es el órgano de equilibrio de los peces, la vesícula natatoria. Todavía existen hoy unas cuantas especies de peces extrañas y conservadoras en las que la vesícula natatoria es al mismo tiempo una especie de pulmón.
que en determinadas circunstancias sirve efectivamente para respirar. Exactamente lo mismo que usted utiliza en su sueño, los pulmones, para regular su vuelo. Sacó del estante un libro de zoología y me enseñó los nombres y las figuras de aquellos peces primitivos. Con un singular escalofrío, no solo Sinclair, yo también, sentí vivir en mí una función de primitivas épocas evolutivas. Tomamos nuestro separador y lo colocamos. Ludwig Bachelor Salón, presente en Confieso que he leído. Para la reflexión. En todos los pueblos, no sé si en todos los pueblos de México, pero en todos los pueblos de Sonora sí, y seguramente en todos los pueblos de México también, siempre hay un mentiroso. Hay un mentiroso célebre en el pueblo. Un mentiroso con el cual la gente se divierte. Y a veces hasta le piden que diga una mentira. Aquí lo comentamos con Venancio, Vinicio, el personaje que hace este joven Patricio Cárdenas. Y así. Y es una persona que todo el mundo le celebra las mentiras. Y se las celebra por varias razones. En primer lugar, porque son mentiras que no hacen daño. No son mentiras que vayan, no es maledicencia, no es una mentira que vaya con el fin de dañar a una persona. En segundo lugar, porque el mentiroso no busca un beneficio con la mentira. Lo dice de la manera más ingenua. ¿Sí? Número 3, lo cree. El mentiroso está convencido que lo que está diciendo es mentira. ¿Sí? Y la gente no, la gente sabe que es mentira y se divierte. Y la otra razón por la que la gente se divierte es porque el mentiroso no tiene poder. No puede usar esa capacidad para mentir, pues para hacer daño. ¿Qué pasa? Y se lo dejo para la reflexión. Cuando en un pueblo, o en un estado, o en un país, hay un mentiroso, pero que las mentiras sí hacen daño. No tienen esas mentiras las características del mentiroso del que hablábamos ahorita. Que las mentiras sí hacen daño, que las mentiras sí llevan el fin de perjudicar, que las mentiras sí llevan el objetivo de tener un beneficio para el mentiroso. ¿Y qué pasaría si ese mentiroso tiene poder? Se los dejo para la reflexión. Tomamos nuestro separador y nos vamos con la primera cumbia. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Dime cómo. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Sinclair, Demian, Eva, Eric Fromm. Enseguida volvemos.